Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes una vez más. Pues bueno, hoy nos toca hablar de los somatotipos, el orden que llevamos de la certificación. Vamos a hablar hoy exactamente del tema de los somatotipos, de qué se refiere y cómo está compuesta esta parte. Pues vamos a verlo. ¿Para qué nosotros, entrenadores, ocupamos saber o mejorar la parte de los somatotipos? Bueno, esta parte, cuando hablamos del tema somatotipos, hablamos de una estructura, cómo está compuesto el ser humano. Cuando hablamos la palabra famosa esa de la genética es la genética, sí cuenta mucho a la hora de hacer ejercicio y para bien de nosotros como entrenadores es sumamente importante saber distinguir esta parte de cómo nos podemos beneficiar o cómo podemos ayudar un poquito mayor a la población o a los clientes que vengan a nuestro trabajo. ¿A qué me estoy refiriendo? Los somatotipos es la forma que está compuesto genéticamente una persona a través de sus genes, a través de esta parte importante, saber más o menos distinguir la estructura ósea, la densidad ósea, el tamaño, la amplitud, lo largo, la envergadura de sus brazos, etcétera. En cierta forma, conocer fisiológicamente o genéticamente a la persona y saber encomendarle y recomendar, obviamente, el tipo de entrenamiento que le va. Esto lo hacen a nivel deportivo. Nos damos cuenta que en el tema deportivo, característicamente está bien trabajado la parte de los somatotipos para personas que desde niños los van llevando gradualmente a la especialidad que posiblemente tenga un poquito más semejanza a la parte de la estructura ósea, al somatotipo de acuerdo a la persona. Vamos a hablar de esto, cómo nos tocaría a nosotros empatar esta parte a la hora del entrenamiento. Hablamos de tres tipos de somatotipo. Estos tres tipos llevan el nombre técnico, el nombre correcto: ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Estas tres características nos permiten a nosotros jugar perfectamente con las personas, conocer específicamente a las personas y sobre ello empezar a hacer un plan de trabajo. Para nosotros como entrenadores es bien importante esta información, no hablar por la genética simplemente, sino visualmente conocer a las personas, cómo estudiarlos, cómo llevarlos a cabo para ver qué tipo de entrenamiento me conviene trabajar con este tipo de somatotipo en estas personas. Vamos a referirnos a un tipo de cuerpo, un somatotipo ectomorfo. Características propias de un ectomorfo serán brazos delgados, muy alargados, brazos y piernas, hombros y caja torácica angostos. Literalmente aquí les puse de ejemplo un rectángulo para que vean que más o menos su cuerpo está compuesto alargado. Literalmente son cuerpos largos, más estéticos. Estos cuerpos tienen poca fuerza. Naturalmente sabemos que la fuerza se ejerce o viene de la parte del hueso y de la parte de la masa muscular. Por lo general, estas personas son estrechas en la parte de su pectoral, con la parte del abdomen, etcétera. Y vemos que también el metabolismo, pues, de ellos es rápido, tiene mayor metabolización en todos los sentidos. Características propias del entrenamiento. Piensen que estas personas ectomorfas simplemente no cuentan con mucha grasa en su cuerpo, no cuentan con mucha masa muscular en fibras musculares en su cuerpo, son de complexión delgada naturalmente y hay una forma característica de encontrarlos a veces visualmente. Mira, a ver si me explico. Nosotros, para encontrar un somatotipo ectomorfo en este caso, buscamos una medida con una regla, no con una cinta. Aquí tengo en la mano una cinta que vamos a utilizar un poquito más adelante, pero vamos a usarlo con una regla que esté firme, y esa regla me tiene que dar, a ver si nos damos a entender aquí, desde un acromión hasta otro punto, medirlo, y exactamente va a medir este punto igualito de un punto de referencia al acromión. Ya vimos cómo lo sacamos. Buscamos el huesito más alto de la parte del hombro, de la articulación del hombro, y exactamente donde se hace un pocito literalmente ahí en esa distancia medimos con una cinta, con una regla, perdón, de acromión a acromión, de un lado al otro, y nos vamos a dar cuenta que es muy semejante
si trazamos una línea o medimos exactamente con la regla, vamos a encontrar la parte del huesito de la cresta ilíaca, aquí en esta parte, y vamos a darnos cuenta que esto mide exactamente lo mismo de la parte del acromión a la parte de la cresta ilíaca. Naturalmente vemos los cuerpos delgados, alargados y con esas características. Siguiendo esa misma forma de trayectoria, vamos a encontrar a un mesomorfo, un cuerpo de un mesomorfo, y nos vamos a dar la tarea de medirlo con una regla. Y lo mismo, hacemos la misma medición del acromión a este punto, de esta parte a esta parte, y nos vamos a dar cuenta que es más angosto la parte del centro de su cuerpo. Va a empezar a hacerse una forma de un triángulo invertido. Esta parte nos va a permitir verlo de esta manera a esta persona. ¿Por qué? Porque su característica propia abarca un poquito más ancho la parte superior que la parte del centro de su cuerpo. Entonces, si seguimos esa trayectoria, nos vamos a dar cuenta que formamos una línea vertical de la parte del acromión contra la parte de su pelvis, la parte de la cresta ilíaca, y va a ser más angosta la parte del centro. Por eso ellos tienen una genética o un somatotipo con esas características. Y nos vamos a la parte del endomorfo, personas que los podemos encontrar visualmente, digamos que cambiamos el orden de los mesomorfos. Ese triángulo lo cambiamos en otra forma, de otra manera, y nos vamos a encontrar, bueno, aquí disculpen por la foto, pero nos vamos a encontrar que de la cresta ilíaca, de la parte de arriba, contra la parte de la cresta ilíaca del otro punto, naturalmente la persona tiene más angosto la parte superior, las partes de la cresta, del acromión, perdón, de la parte de un hombro a otro hombro, siempre suele ser más pequeña que la misma parte del centro de su cuerpo, que es la cresta ilíaca, un poquito más amplia, más ancha. Entonces, pues ese triángulo se va a ver de otra forma en esta manera. O simplemente, si nos basamos a la parte de peso corporal, vemos visualmente una persona más delgada, una persona en forma de un triángulo invertido, y vemos una persona que no entrena. Genéticamente, esta persona es redondita de cara, redondita de brazo, redondita del cuerpo, redondita de las piernas, redondita del glúteo, redondita de las piernas, de los pies, todo en unas características así. ¿Por qué? Porque estamos viendo ahora el porcentaje de grasa. Siempre una persona endomorfa va a tener mayor porcentaje de grasa, ojo con eso, y una persona ectomorfa va a tener en su propio cuerpo genéticamente menor proporción del porcentaje de grasa. Así también la parte muscular, si hablamos de tejido muscular, una persona endomorfa, estamos viendo la característica principal, que estas personas viniendo al gimnasio, porque genéticamente ya lo traen más, viniendo al gimnasio, empiezan a hacer entrenamiento, y estas personas tienden a hacer más rápidamente el volumen porque cuentan con una densidad ósea mayor, más grande. El tamaño del hueso de cada una de estas somatotipos es diferente. Hablando de los endomorfos, esa proporción pues es mayor. Entonces, siguiendo esas características, dense cuenta que la persona endomorfa nos puede facilitar muchísimo nuestro entrenamiento pensando en generarlo en la parte de hipertrofia. ¿Quién de los tres tiene más capacidad natural para hacer hipertrofia? Pues estamos hablando de una persona endomorfa que vamos a usar como fuente de energía para provocar esas cargas de entrenamiento pesadas, la fuente principal de las grasas. Recordándoles que esta persona genéticamente trae más porcentaje de grasa en su cuerpo, así también más fibras musculares en su cuerpo. Entonces, ayudado de esta parte, ya nada más nos falta ponerle un buen entrenamiento, meterle buenas cargas de entrenamiento, y esa persona automáticamente va a avanzar un poquito más rápido en la parte de hipertrofia. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de estas tres características, ectomorfo, mesomorfo y endomorfo, yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Dónde te encuentras tú? ¿Cómo distinguir a tus clientes? ¿Y quién me ayuda a encontrar esta forma? Hay una forma que se hace técnica a través de un calibrador tal cual, que es una medición de los huesos, y nos vamos a encargar de medir el hueso de esta manera.
algo natural que podemos ir experimentando, no es lo más correcto, pero sí es lo más sencillo, lo más simple de hacerlo y visualizarlo de esa manera que estructuralmente o genéticamente traemos ya más o menos esa proporción. Nuestro cuerpo casi es perfecto y tiene dimensiones perfectas de cabeza, de pie, de mano, de la parte superior del cuerpo, la parte inferior del cuerpo, de la extremidad de un brazo, de la extremidad de otro, así sucesivamente. Todo se coordina en una forma que nos permite visualizar rápidamente características de estos cuerpos. Voy a invitarte a hacerlo directamente en tu casa. Por favor, la mano derecha, colócala frente a tu cara, de esta forma que la palma de tu mano quede exactamente frente a tu cara, así tal cual. Ahora la empuñamos, me voy a poner de perfil para que no me tape la cara. Con la mano izquierda colocamos el dedo pulgar y el dedo índice, estos dos dedos donde encontramos el huesito exactamente que todos tenemos por ahí, el huesito famoso de la muñeca, de esta articulación. Ahí sujetamos con esos dos dedos únicamente, el dedo pulgar y el dedo índice, exactamente esa medida. De donde se encuentra ese huesito, jalamos la mano hacia arriba, hacia la parte del puño, no hacia el antebrazo, sino hacia arriba y nos damos cuenta de esa medida exacta que todos tenemos por ahí. Ojo, esto es personal y cada quien lo tiene que hacer en su casa. O sea, yo como entrenador no puedo agarrar esos dos dedos y hacer la medición con otra persona. ¿Sí? Tienen que ser simplemente personal. ¿Cuáles son las características de estas tres que estoy poniendo en pantalla? Si tus dedos, el dedo pulgar, se encima arriba del índice o viceversa, como tú lo quieras ver, si los dedos se empalman uno arriba del otro, sin contar la uña, obviamente, si los dedos se empalman, automáticamente ya encontramos a la persona ectomorfa, cuerpo delgado, las proporciones alargadas y sobre todo estamos viendo la proporción de la densidad ósea, de qué tamaño está el tipo de hueso de la persona que estamos conociendo o evaluando o empezando a llevar su programa de entrenamiento. Ahora vamos a buscar el mesomorfo. ¿Cómo encontraremos el mesomorfo? Sencillo. Simplemente vamos viendo que la dimensión del hueso o la proporción de la densidad ósea va siendo mayor. Entonces, siguiendo esta misma trayectoria de esos dos dedos, ahora ¿qué crees? Tus dedos ya va a ser imposible unirlos. Va a quedar un pequeño espacio ahí, un pequeño espacio, o bien se alcanzan simplemente a unir uno con otro. ¿Qué quiere decir? Que yo me abrazo aquí lo más posible, a ver si los alcanzas a detectar. Mis manos, por más que las traté de unir, el pulgar y el índice, apenas se juntó una cosita o le faltó una nada. Quiere decir que el coach es mesomorfo en este caso. ¿Está? Entonces, ahí ya encontramos otro somatotipo del cuerpo y por último nos lanzamos al endomorfo, las personas con una densidad mayor o una densidad gruesa y vamos a encontrar a esta persona con la misma característica que crees. A esta persona le falta como una uña y un dedo ahí para alcanzar a unir esas dos medidas y ese hueso no me permite unir los dedos por más que quiera apretarlo y ahí estoy y no se une y ese hueso o esa persona de somatotipo es endomorfa. Déjenme completarles esta información. Hay una vinculación entre este y este, que posible encontremos a un cuarto personaje o a un quinto personaje. Estamos hablando de una persona que no es totalmente abraza esto, pero no junta esto, y se encuentra a la mitad de estos dos parámetros de un ectomorfo con un mesomorfo. Y así también existe un quinto que se encuentra sobre estos dos márgenes, ¿verdad? Esto se hace con una somatocarta donde se estudia un poquito más el porcentaje de grasa, estatura, etcétera, más factores para encontrar científicamente exactamente cuál es uno o cuál es otro. En este caso lo hacemos manualmente, no es lo más correcto, les vuelvo a aclarar ese punto, pero sí me ayuda a mí como entrenador tener una relación exacta de qué somatotipo se encuentra mi cliente y qué entrenamiento debe de llevar. Ahora vamos a enfocarnos al tipo de entrenamiento.
Seamos honestos en este sentido, cuando hablamos de un entrenamiento, si yo ya encontré las características de una persona ectomorfa, que es muy delgada naturalmente, llega contigo y ahora quiero entrenar porque ahora sí quiero ir a las Olimpiadas o quiero ser un mister no sé cuál, y en este momento esta persona trae todo el deseo en hombre o mujer de hacer un cuerpazo del tamaño de Mister México o Mister Estados Unidos o Mister donde tú te encuentres. Entonces, naturalmente y genéticamente, este cambio radical desde un extremo a otro extremo será casi que imposible. Así también de regreso, una persona que ya nos dimos cuenta que trae un hueso muy pronunciado, que tiene un cuerpo muy proporcionado, con mucho porcentaje de grasa, con muchas fibras musculares, con mucho exceso de peso, pero que también vemos un hueso muy grueso, nos damos cuenta que esta persona endomorfa, posiblemente si alguna vez ya se cansó de estar con esas características, no va a ser que de la noche a la mañana ya me harté de estar así, ahora quiero ser muy delgado y voy a echar la dieta del agua y ajo y nunca voy a poder lograr hacer ese cuerpo que se pretende en ese momento. Entonces, piensen que naturalmente o genéticamente, mejor dicho, nosotros podemos darle un brinco hacia este punto. Si yo me encuentro en este, puedo dar un brinco en este. Si yo me encuentro en este, puedo dar un brinco acá. Y si yo me encuentro aquí, puedo posiblemente dar un brinco acá. Esa es la forma de ir corriendo un poquito a través del ejercicio, dándole un poquito más de cambio al somatotipo naturalmente. Dicen por ahí en la literatura que nosotros matándonos todos los días en el gimnasio, cambiamos a la próxima generación genéticamente una proporción de un 25% haciendo entrenamiento, gimnasio muy intenso todos los días de la vida. Entonces, para que vean nada más un cambio que podemos atribuir un poquito a la parte ejercicio, es, bueno, aparentemente se ve muy poco, pero es un cambio muy, muy importante para las siguientes generaciones que lo vayamos cambiando a través de la parte de somatotipo. ¿Ok? Bueno, con esto nos queda un poquito más claro los tres tipos de somatotipo, por si en el examen se los atraviesa ahí esa pregunta. ¿Qué tipo de somatotipo tenemos? Ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Ya sabemos dos características a través de una regla, cómo seguirlos a través de las tallas o las mediciones de su cuerpo, la composición corporal o a través de la densidad ósea, del tamaño, del tipo de hueso que tiene cada uno de ellos y listo, ¿ok? Ahora, vamos a entrar un poquito más de lleno al entrenamiento. Con estos tres somatotipos, hablamos del ectomorfo, una persona delgada que posiblemente no va a cargar lo mismo, va a tener más dificultad cuando se refiera al entrenamiento de pesos fuertes, le va a batallar un poquito más. Cuando se refiera a entrenamientos rápidos, explosivos y todo, también le va a batallar más por el largo de sus extremidades, de sus brazos, de sus piernas y listo. Cuando hablamos de un endomorfo, hablamos de un tipo de cuerpo, un somatotipo, que esta persona tiene muchas características diferentes. ¿Por qué? Porque tiene más exceso de grasa. Tiene mucha grasa en su cuerpo y esa grasa podemos utilizarla nosotros, entrenadores, como una fuente principal de entrenamiento, ponerle una friega todos los días y ese cuerpo va a funcionar a través de el exceso de grasa que trae en su cuerpo como fuente principal de entrenamiento y así también nos damos cuenta que tiene muchas fibras musculares y las podemos aprovechar. ¿Cómo? A través de la carga. Ponerle un buen entrenamiento muy pesado con buenos porcentajes de carga y vas a ver cómo se desarrolla muscularmente hablando ese cuerpo y listo. Tenemos un problemón que si esta persona empieza a empacarle más comida, naturalmente se va a estacionar un poquito o mucho mayor porcentaje de grasa en su cuerpo que cualquier otro cuerpo. Ahora les voy a hablar un poquito rápidamente de la persona mesomorfa. Esta característica propia genéticamente de las personas, en hombre y mujer, nos permite casi que literalmente a los entrenadores hacer con esa genética, hacer con ese cuerpo lo que queramos. Tienen un metabolismo muy rápido, tienen una reacción de crecimiento muscular impresionante,
tienen un metabolismo que les permite gastar o quemar la energía de su cuerpo, ya sea grasas, calorías, perdón, hidratos de carbono, etcétera, y tienen una virtud importante de acumular masa muscular siempre y cuando la entrenen. Este cuerpo naturalmente no es el más desgraciado de la genética, sino el más agraciado. Esta persona, si algún día quiere ir de vacaciones y dice, quiero ir muy delgado y quiero verme más estético, se avienta sus meses, 2, 3 meses o menos tiempo y a través de un buen entrenamiento cardiovascular y demás factores, de repente ya se encuentra con 3, 4, 5 o más kilos fácil perdidos en el entrenamiento. Así también todo lo contrario. Si esta persona con esa genética que se carga, algún día en su vida que desea, ¿sabes qué? Ahora quiero verme más grande y musculoso, etcétera, etcétera. Nada más y simplemente le basta tomar las cargas de entrenamiento, empezar a generar la hipertrofia y con un poquito menor tiempo que los otros puede generar muy buena hipertrofia y sobre todo muy, pero muy buena definición muscular, porque este tiene la habilidad de transformar su cuerpo así como le venga en gana genéticamente. Espero que les haya quedado claro esta información, que la usen a favor para saber distinguir perfectamente a qué tipo de cuerpo estamos entrenando o con quién nos estamos enfrentando a la hora del ejercicio y ser honestos con estas personas, decirle, si eres muy delgado, imposible que te pongamos muy grandote, que vayas a una competencia de físico-constructivismo o viceversa, una persona que trae mucho sobrepeso además de su tipo de hueso, posiblemente lo vamos a engañar si lo vamos a dejar delgado, delgado. Ese cambio tiene que ser gradual, para arriba o para abajo, y con mucho sacrificio o mucho entrenamiento de la persona. Por último de esto hablamos de los somatotipos como tal, de lo que estamos hablando ahorita, la característica o la vinculación entre uno y otro. Hablamos de los genotipos, que es un poco diferente, características propias e importantes de cada uno de los seres humanos a nivel mundial. Hablamos de los fenotipos, del tipo de ojos, del tipo de piel, características propias. No nos parecemos en América, de Asia, de Europa, etcétera. Hay características ya propias, aunque se encuentren siendo ectomorfos, mesomorfos o endomorfos. Y biotipos se refiere alguna pequeña vinculación entre un somatotipo y otro. Esas son las variantes o características propias de cada uno de ellos. Bueno, ahora, ¿cómo podemos utilizar nosotros esto? A través de encontrar exactamente, en la próxima diapositiva se los coloco, cómo encontrar un peso ideal de acuerdo a este somatotipo. Vamos a calcular un peso ideal de esta forma. Saquen su calculadora, por favor, ahí en casita y empecemos a utilizar esta herramienta para encontrar nosotros características propias de un somatotipo o de una densidad ósea y saber exactamente cuántos kilos debe de cargar esta persona. Yo me estoy refiriendo, si te has hecho esta pregunta, ¿cuál sería mi peso ideal? ¿Por qué mi peso ideal depende mucho del hueso, del tamaño del hueso de mi cuerpo, por la complexión naturalmente que estamos hablando e importante de esta manera? Si yo me encuentro con un peso ideal de acuerdo a lo que yo mido de estatura y a través del peso de mi hueso o las características propias de mi hueso, me voy a dar cuenta que tengo un peso ideal para trabajar y ese peso ideal me permite tener una mejor calidad de vida. Ojalá y me entiendas de esta manera. Si yo mido, en este caso, hablo de mi persona, yo mido 1,85 metros de estatura, quiere decir que hay una forma de hacerlo a través de una fórmula simple que ahorita lo vamos a ver en esta diapositiva, donde de acuerdo al tipo de mi hueso, debo de traer un cierto peso corporal. Me subo a la báscula y me dice mi cuerpo, oye, tú de acuerdo a tu estatura y a tu hueso, traes 2, 3, 4 kilos de más. A la torre. Empezamos a preocuparnos porque siempre que yo traigo más peso de mi peso ideal, voy a tener un problema para mis articulaciones. ¿Te das cuenta de eso? Imagínate esta escena.
Tú te sales ahorita con una mochila acá en tu espalda y le metes 20, 25 kilos de más a tu cuerpo, pero caminas con ella, vives con ella, vas a tu trabajo, a tu escuela, a tu oficina, con estos kilos de más en tu cuerpo. Regresas en la tarde a tu casa y dices, qué bruto, estoy súper cansado. Me duele la espalda, me duelen mis rodillas, me duelen mis tobillos, no aguanto mis lumbares, etcétera, etcétera. ¿Por qué es esto? Porque tu cuerpo naturalmente está cargando más peso del que le corresponde de acuerdo al tamaño de hueso corporal y de acuerdo a la estatura que tiene tu cuerpo. ¿Ok? Esto es para que tengan una idea, cuando mi cuerpo es mayor, perdón, mi peso es mayor a mi peso ideal de mi tamaño de mi cuerpo. Y de este caso, el porcentaje de grasa, si ese fuese el caso, si esta persona le echó mucho a la comida, le bajó el ejercicio y automáticamente trae 3, 4, 5, 10 o más kilos de más en peso en grasa, esa persona pues va a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque piensa que ese hueso pues no está fortalecido a través de masa muscular. Trae una capa grandísima de porcentaje de grasa cutánea y ese cuerpo automáticamente no le permite tener esa fortaleza de la que te estoy hablando. Van a sufrir demasiado todas las articulaciones del cuerpo y así también la parte del hueso. Ahora, llevándolo por otro camino, si la báscula dice traes 3, 4, 5 o más kilos de más, pero ahora falta medir la parte de masa muscular y sacar el porcentaje de grasa, que lo vamos a hacer más adelante. ¿A qué me estoy refiriendo? Que si ese cuerpo está acompañado por 2, por 4, por 6, por 10 kilos de masa en su cuerpo, siempre y cuando preocúpate porque sean de masa muscular, que esos músculos estén fuertes. Entre más fuertes estén los músculos, ¿quién crees que cuida a ese esqueleto? ¿Quién lo cuida? La masa muscular. Entre más firmes estén nuestros huesos, naturalmente sabemos que la mayoría de los clientes o participantes en los entrenamientos lo ven por un lado visual. ¿Cómo me veo en el espejo? Perfecto, me veo muy bien. Lo buscan ver la parte estética, pero muy poquitas personas pensamos, ojalá y tú seas de esos, pensamos en el beneficio de la fuerza muscular. No importa lo visual, sino importa físicamente tu cuerpo, que no esté grande, que no esté delgado, que no esté como quiera estar. Eso es tu estilo de forma de cuerpo, pero lo que más importa que ese cuerpo, ya sea que esté delgado como un ectomorfo o ya que sea que esté grueso como un endomorfo, que esté fuerte. Lo que importa es que ese músculo o ese hueso literalmente esté fortalecido de una masa muscular fuerte, que le dices tú, contráete y parece piedra todos tus músculos porque están muy fuertes. Eso es lo más importante. Ok, siguiendo este protocolo, vamos a hablar de la complexión de los somatotipos. Los vemos de estas características. Ectomorfo, que estamos hablando de un cuerpo o una estructura ósea delgada. Mesomorfo, vamos a llamarlo un hueso normal. Y endomorfo, un hueso mayor o un hueso grueso. Ya hay un estudio en esta tabla que estamos manejando aquí, la encontrarás en la página de la OMS, que es el Organismo Mundial de la Salud, que nos indica que hay tres medidas simplemente para encontrar el ectomorfo, el mesomorfo y el endomorfo. Estas tres características ya son una constante. Nosotros entrenadores, ya no le muevas otra cifra. A este yo le voy a poner 27. A este nada. Simplemente para las mujeres que tienen un hueso delgado, le vas a tomar en cuenta el 21.0. A una persona que tiene el hueso normal, le colocamos el 22.5 en la fórmula simple. A una persona que ya detectamos, que se detectó ella misma, tú estabas ahí presente, le encontramos que su hueso tiene una dimensión gruesa, que no alcanzó a juntar sus dedos, que le faltó un espacio ahí muy pronunciado. Esa persona le damos 24.0. Esta numeración ya es una constante para hombre y para mujer. Si te das cuenta, nada más aumenta 0.5 más para el hombre, pero son las mismas proporciones de esta forma.
para un hueso ectomorfo, un hueso mesomorfo y un hueso endomorfo. Espero y seamos claros en esto. Ya teniendo exactamente esa medición a través de la muñeca, nos damos cuenta y pedimos de esta manera. Vamos a seguir este ejemplo allá en casita. Esto que estoy subrayando aquí en color verde, aquí está este recuadro. Vamos a tomar de ejemplo a una persona mujer que trae en su cuerpo en este momento 64 kilos, es solo un ejemplo, y que mide una estatura de 1,64. Estos datos ya los tenemos. La subes una báscula, ¿cuánto pesas? Lo mides con una estatura, ¿cuánto mides? Ya tenemos esa información. Ahora medimos con la mano, la misma persona mide con la mano y encontramos el somatotipo. En este caso ejemplo, vamos a ponerle que esta persona salió 22,5. Tenemos un caso de una persona normal con un hueso mesomorfo. ¿Está claro? Y esta persona pesa 64 kilos y mide 1,64 de estatura. Vamos a hacerlo a una fórmula simple. ¿Cuál es la fórmula simple que me permite valorar este factor? A esta información se le va a conocer como un factor. Ese factor yo voy a verlo con tres características. Primer dato. Aquí estoy poniendo mesomorfo porque simplemente estoy bajando esta información. Me arrojó 22,5, lo pongo en un recuadro y le pongo en mi calculadora 22,5. Segundo dato, yo sabiendo la estatura de la persona, en este ejemplo, mide 1,64, por favor ahí en tu casa, multiplícalo por lo mismo, 1,64. Y ya me dio el valor de 2,68. ¿Estás claro? Esto es la forma que se dicta. La estatura con este símbolo que estamos viendo en esta manera, más el 2 quiere decir que lo que tú quieras medir lo multiplicas por lo mismo, estatura por estatura. Ya encontramos este segundo resultado. Mi tercer paso es simplemente hacer una operación y multiplicar mi factor, que en este caso me dio 22,5, lo multiplico por mi estatura al cuadrado, que en este caso será 2,68. Y en ese momento encontramos en kilos, en peso del total del 100% de la persona, encontramos un peso ideal con el que él tiene que estar trabajando día a día. Oye, no viene al gimnasio, no importa, pero de perdido su primer reto es que se mantenga con un peso ideal. ¿Para qué? Para que su cuerpo no esté cargando más peso del que no le corresponde en este caso, para no lastimar todo su esqueleto, todos sus huesos, articulaciones y demás factores. ¿Estamos claros? Pero ¿qué crees? Esta persona en este momento cuenta con 64 kilos. Entonces, mi último dato será saber cuántos kilos traes ahorita, menos los kilos que en proporción debes de traer en tu cuerpo. ¿Y qué crees? Nos falta quitarle de ese cuerpo 3,5 kilos o un poquito más. Ahora, mi reto viene en esta forma. Si esos cuerpos o esos kilos, perdón, esos kilos vienen de más porque visualmente tú estás viendo una persona con sobrepeso, con mucha pancita, mucho brazo, mucha pierna, etcétera, etcétera, me está diciendo ese cuerpo que hay que bajarlo sí o sí, quitarle esa mochila de 3 kilos y fracción para que ese cuerpo de perdido se mantenga óptimo en su peso ideal. Pero ¿qué crees? Si esa persona viene al gimnasio, físicamente está muy fuerte, tiene mucha masa muscular en su cuerpo, buena pierna, buen brazo, buen cuerpo, quiere decir que trae 3 kilos y fracción de más positivos. Ese cuerpo, entre más masa muscular mantenga, proporcional al tipo de somatotipo que estamos hablando, me va a favorecer a la hora del entrenamiento y a la hora de una vida natural. ¿Por qué? Porque tiene mayor firmeza su músculo y por ende ese esqueleto va a tener mayor firmeza, va a caminar más derechito, más erecto siempre, porque esos huesos están rodeados de la masa muscular. Ahora te pregunto, ¿de dónde crees que entrenan o de dónde crees que se alimentan todos los huesos de nuestro cuerpo?
¿Ya dedujiste eso? Pues de la parte muscular. Piensa que entre más fuertes estén mis músculos, automáticamente les llega más fluidez de oxígeno, les llega, son transportadores los músculos, ya lo sabemos, la sangre, donde vienen todos los minerales, todas las vitaminas, todos los nutrientes que ocupa mi hueso para tener un hueso muy fuerte que me permita tener una mejor calidad de vida. Entonces, démonos a la tarea de trabajar la parte muscular para apoyar mucho a la parte de densidad corporal de cada persona. A continuación, pues bueno, ahora vamos a encontrar el peso ideal de estas características. Mira, vamos a enfocarnos en esta diapositiva y encontrar a través de esta primer tabla lo siguiente. Ojalá y me dé a entender. Esta tabla es una tabla genérica que la vas a encontrar en la OMS, en la página oficial de la OMS, del Organismo Mundial de la Salud, que nos indica el estado de salud de cada persona a nivel mundial, según estas características. Hay personas con desnutrición, personas normales, personas con sobrepeso, que por cierto, todo el planeta está aproximadamente en el 80-85% con sobrepeso, para que no se nos asusten. Hay mucha población en obesidad grado 1, en obesidad grado 2, en obesidad grado 3 y muy común hoy en día en obesidad mórbida, que la persona está totalmente exagerada en peso corporal de su peso ideal. Esta tabla me permite a mí estudiar dos factores: conocer el IMC mínimo que puede tener una persona y conocer el IMC máximo que puede tener una persona para que se encuentre en un estado de estas características diferentes. ¿A qué voy con esto? ¿Cómo se hace esta tablita rápidamente para que tú conozcas tus datos? A través de la fórmula del IMC encontramos dónde nos ubicamos. Voy a seguir este ejemplo que está en color fosfo, que estás viendo aquí, una persona normal. Vamos a ver de dónde salió esta persona normal. Siguiendo el mismo ejemplo de una persona que cuenta con 64 kilos, ponlo en tu calculadora, de una persona que trae de estatura 1.64, me dice la fórmula: el peso que pesas en este momento lo divides entre tu estatura al cuadrado. ¿Cuál es mi estatura al cuadrado? En este ejemplo, 1.64 por lo mismo me da 2.68, ¿cierto? Ese 2.68, si yo lo divido entre 64 kilos, que es un ejemplo, ponle por favor en tu calculadora 64 entre 2.68, me va a arrojar el promedio de donde me encuentro yo. Y en este caso, esta persona va a estar aquí en una persona normal, en un rango de un IMC mínimo del 18.5 a un rango de 24.9 de un IMC máximo. ¿Está claro? Siguiendo ese dato, ya encontramos ese mismo ejemplo. Vamos a pensar de esta persona que trae en este momento 64 kilos, que es un ejemplo, que mide una estatura de 1,64. Vamos a encontrar su rango. Esta persona ya encontramos a través de esta fórmula simple del IMC, encontramos que esta persona se encuentra exactamente aquí. Te lo voy a decir yo acá en casita. Saco mi calculadora, le pongo 64 kilos entre 2.68, me arroja 23.88, ¿cierto? Espero que te haya salido igual. 23.88, ¿dónde se encuentra? En este rango, aquí, entre el mínimo y el máximo, ahí está. Ya lo tenemos. Ese es un ejemplo. Ahora voy a definir dos recuadros más. Ahora vamos a enfocarnos y síganme por favor en la pantalla en este recuadro que me indica el peso mínimo que yo puedo tener en mi cuerpo y en este peso máximo que yo puedo traer en mi cuerpo. ¿Está claro? Ya tengo dos parámetros. ¿Cuál dijimos que era su M2? Metros al cuadrado, estatura al cuadrado. Su M2 representa 2.68. Igual acá. Acá tengo otro M2
representa lo mismo, 2,68. Ahora voy a tomar de esa tabla, que ya la sabemos dónde sacarla, el 18,5 y el 24,9. ¿De dónde salió esa información? De este rango. Ya deduje que esta persona se encuentra en este parámetro, tomo el 18,5 y lo coloco en el mínimo, tomo el 24,9 y lo coloco en el máximo y listo. Ya nada más en una fórmula matemática me falta multiplicarlo esto por esto. En este caso sería 2,68 por 18,5. Ponle por favor en tu calculadora 2,68 por 18,5 y me va a dar justamente los kilos de un peso ideal mínimo de esta persona. Hacemos lo mismo en la parte inferior, en la parte del peso ideal máximo, 2,68 multiplicado por 24,9 me arroja los 66,73 que representa un peso máximo de la persona. Ahora te explico, ¿para qué saber el peso mínimo y para qué saber el peso máximo? Perfecto. Difícilmente durante todo el año nos mantenemos con un peso ideal. Ideal me refiero que mi cuerpo de un peso ideal me permite bajar de peso tantito, subir de peso tantito. Llegaron las vacaciones, vamos a empacarle un poquito, 2, 3 kilos de más y hasta ahí seguimos viéndonos con un peso ideal. Le voy al gimnasio y le meto muchas ganas, mucho cardiovascular, mucho entrenamiento, cuido mi dieta y bajé de peso porque tenía un compromiso, una competencia, etcétera, etcétera. Y también cuento con un peso ideal mínimo para no bajarme de más, para no llegar a otro estándar de desnutrición o de sobrepeso o incluso de obesidad. Me mantengo siempre en un margen. Dicen los nutriólogos que el propósito del cuerpo genéticamente o fisiológicamente es mantenerlo a lo largo del año con un porcentaje, digamos, no tan exagerado en esta manera, que podemos traer 2, 3 kilos de más cuando no nos cuidamos o posiblemente traer 2 o 3 kilos de menos cuando estamos echándole muchas ganas al ejercicio. De estas dos formas, ya encontramos una ventana de 6 kilos promedio de acuerdo al somatotipo de esta persona. Esta tabla me indica que si la persona es de unas características de acuerdo a los somatotipos que vimos anteriormente, esa persona puede traer 3 kilitos de más en un peso ideal o 3 kilitos de menos en un peso ideal. ¿Por qué? Porque todavía hay que saber exactamente qué tipo de hueso trae la persona. ¿Estamos claros? Espero que lo hayas entendido. Si no, lo vemos en la próxima cita que nos veamos en vivo y lo aclaramos. O si gustas, por favor, mándame un WhatsApp directamente al personal y ahí aclaramos cualquier duda que tengas de este trabajo. Ok, vamos por el último punto para terminar esta diapositiva. Ya encontré exactamente cuántos kilos traigo de menos y ya encontré cuántos kilos traigo de más siguiendo este ejemplo. Recuerda que esta persona, de ejemplo, cuenta con 64 kilos ahorita. Quiere decir que le falta bajar o ya bajó y le falta subir acá, ¿cierto? Ahora vamos a encontrar estos dos parámetros. Para hacer un peso promedio ideal, que es con el que más o menos nos tenemos que mantener en el año, agarramos estos dos factores. Tomamos de ejemplo la respuesta del peso ideal mínimo y tomamos la respuesta del peso ideal máximo y simplemente sumamos uno contra el otro. ¿Cuánto dio esto? Súmalo en tu calculadora, súmale los 66 kilos de más y me da este total de 116 kilos, punto 31. ¿Estamos claros? Ese sería mi total de mis dos factores, del peso mínimo y del peso máximo. ¿Qué me resta? Simplemente restar o dividir 116,32, 31 entre dos. ¿Por qué entre dos? Porque agarré este y listo. Lo divido entre dos y ya encontramos mi peso promedio. En este ejemplo de esta mujer de 1,64 de estatura, estamos viendo que trae ahorita 64 kilos. ¿Qué crees?
hay que llevarla hasta 58. Entonces, esta mujer tiene que perder fácil 6 kilos de su cuerpo. En este momento trae una mochila con 6 kilos en su cuerpo que va al trabajo, a la escuela, a la oficina, al gimnasio, cargando en sus articulaciones 6 kilos de más. Ojo con esto. De esos 6 kilos, posiblemente me conviene quitarle 2 kilos, 3 kilos, no sé, los que sean únicamente de grasa. Para ello, más adelante mediremos el porcentaje de grasa y nos vamos a referir exactamente cuántos de esos 6 kilos sería bueno quitarle de peso, bajarlo en la báscula y asegurarnos cuántos son de masa muscular. Recuerda que el peso de músculo va a pesar mucho más en la báscula. ¿Ok? Bueno, ya tenemos esa información. Ahora vamos a pasar a un tema donde vemos los huesos, qué tipos de huesos, etcétera, etcétera. Pregunta del millón. Es más, pregunta examen. ¿Cuántos huesos tenemos en nuestro esqueleto? Piénsalo. Excelente para los que atinaron. Muy bien. Bueno, tenemos 206 huesos en total. Aquí estamos viendo en la parte anterior los que se forman en la parte de delante de nuestro cuerpo, los que vemos visualmente. Bueno, siendo esqueletos los vemos. En la parte posterior, los huesos que componen la parte posterior del esqueleto, de adelante y atrás, en pocas palabras. Y vemos, aquí te los puse en un recuadro, por cierto, los que van a venir en el examen, no le digas a nadie. Estos para nosotros forman algo fundamental que tenemos que tener nombres correctos sí o sí. Te invito a que te aprendas todos estos nombres para que en el examen me saques un 100, por favor, y listo. Estos nombres son muy importantes, que los relaciones con cada tipo de entrenamiento, que sepas perfectamente dónde están cada uno de ellos, cómo están compuestos, cómo se forman, cómo se une una articulación con la otra, etcétera, etcétera. Estos nombres deben de ser para ti muy comunes. No te invito, bueno, me gustaría que te aprendas los 206 huesos que componen nuestro cuerpo, pero literalmente búscame los huesos más grandes, búscame los huesos que tienen que involucrarse en el movimiento de los ejercicios. Apréndetelos, por favor, señálalos dónde se encuentran, dónde están y date la tarea de ayudarles a fortalecer. Ya vimos cómo, ¿verdad? Ok, vamos a concluir con esto. Tenemos en total 206 huesos, 206 huesos, también llamados tejido óseo, que es el tejido óseo de nuestro cuerpo. El hueso es un tipo de tejido conectivo compuesto por fibras colágenas, de colágeno y muchos minerales en su cuerpo que forman totalmente el esqueleto del hueso. Imagínate que nuestro cuerpo, nuestro esqueleto, es un Lego de esos con los que jugamos de niños o de grandes, algunos de nosotros, y ese Lego está en una mesa. Ahora te dice el coach, por favor, fórmenme a las 3 su Lego. ¿Listo? Pa, 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 pa. Empiezas a unir todos los huesos, una articulación contra la otra. Este va aquí, este va acá. Y empezamos a formar el esqueleto para que se quede directo, bien derechito. ¿Y qué crees? Tenemos dos componentes importantísimos de nuestro cuerpo que hay que conocerlos a detalle que van a involucrarse a la hora del ejercicio. Sabemos de las palancas de movimiento que hay en nuestro cuerpo a través de estos dos conceptos. Piensa, la palabra ligamentos me permite saber que son tejidos que me permiten conectar, abrazar, formar ese Lego pieza por pieza de esos 206 huesos, uno con otro. Imagínate aquí las falanges que tenemos de uno y de otro, pues están unidos. Cada hueso o cada articulación se junta, un hueso se abraza contra otro para que se vaya formando todo el esqueleto tal cual lo vemos en las caricaturas, ¿verdad? Bueno, y la definición del nombre de un tendón, estamos hablando que estos tendones van ligados, abrazados de un hueso hacia la parte muscular. Ese es el inicio, si lo quieres ver de esa manera. Los tendones son el inicio de la parte muscular, las fibras últimas que vemos de color blanco en la parte de la articulación, y esas son las que se encargan de abrazar, de enrollarse, de unirse
a la parte del hueso para que esté bien penetrado, bien pescado una parte con la otra y se trabaje como un conjunto literal en esas dos partes de nuestro cuerpo, la parte muscular y la parte de los ligamentos, tendones y ligamentos. De esa forma sabemos perfectamente cómo encontrar a cada uno de ellos. Oye, y por cierto, ¿cómo está compuesta nuestra columna? En el examen, si tú me respondes estas tres preguntas, excelente. ¿Cómo está compuesta una columna vertebral? Por 7 cervicales o vértebras cervicales, por 12 vértebras torácicas que se encuentran en la parte de la caja torácica, en la parte del centro de tu cuerpo, y por último, 5 vértebras lumbares que se encuentran en la parte del cuadro lumbar, que las representa en la parte de la espalda, en la parte de atrás. Aquí lo estamos viendo en este dibujo. Vemos las cervicales desde la C1 hasta la C7, que se encuentran desde acá arriba, van formando la columna vertebral. Y luego le continúan las T1 hasta la T12, que son las torácicas, que van siguiendo esta trayectoria de la columna. Y por último tenemos la L1 hasta la L5, que son, por cierto, una de las operaciones mayores de todo el ser humano, por el trajín de la vida, porque esta es la parte del cuadro lumbar, la parte inferior de la espalda que nos permite cargar toda la parte superior, más el peso muerto, más las mancuernotas, imagínate todo lo que está cargando esa parte. La L1 hasta la L5 son las que se encargan de soportar todos los entrenamientos de toda la vida, 24/7 de la parte del cuerpo de la persona. La cabeza o la parte inferior de la parte de la columna se conoce como sacro y el último piquito huesito como información propia se llama coxis, que ese huesito principalmente en, no todos, pero en algunos nenes de esta nueva generación que están haciendo, ya nacen sin ese huesito del coxis, ¿ok? Como información general. Así está compuesta una columna vertebral. Bueno, esta es una columna vertebral, pues más que perfecta, ¿verdad? Está vectorizada totalmente bien bonita para que si tú la ves con esa trayectoria o esa línea corporal, bueno, aquí me salió media chueca, pero quiere decir que una columna perfecta tiene una curvatura en la parte del centro, tiene una curvatura natural en la parte inferior, en la parte del coxis para darle la forma al cuerpo, en la parte de las cervicales y listo. Esa curvatura, estamos hablando de una columna vertebral perfecta, pero también tenemos tres personajes importantes que hay que localizar. Nos estamos refiriendo a tres patologías fundamentales de tres personas que posiblemente vayan al gimnasio contigo o vayan a ser clientes tuyos y es muy necesario que tú conozcas perfectamente qué ejercicios poner a este tipo de mercado, a estos tipos de personas que padecen esta patología. Cuando hablamos de la palabra patología, se refiere que hay una malformación de una estructura o de X circunstancia. Nos estamos refiriendo a personas que traen genéticamente, naturalmente, cifosis en su columna, a personas que tienen o padecen escoliosis y personas con lordosis. Estas tres características de patologías de personas que padecen de este tema, obviamente y naturalmente, no tienen las mismas circunstancias de entrenamiento que una persona que no padece esto. Me estoy refiriendo a una cifosis, a una persona que tiene demasiada curvatura en la parte superior de su cuerpo, tiende a tener la postura incorrecta. Si tú lo paras erecto, hey, saca el pecho, estira tu espalda, hombros atrás, etcétera, etcétera, esa curvatura natural no cuenta con ella. A eso nos referimos a la parte de cifosis y por otra parte encontramos la escoliosis con dos características, en la parte superior, en la parte de las cervicales o en la parte del cuadro lumbar de la parte inferior. ¿Qué quiere decir? Que es una desviación totalmente en la parte de arriba o desviación en la parte inferior, que en vez de tener una columna erecta, vertical, si lo vemos de espalda, esa columna no está derechita de esta manera, sino que tiene pronunciada una corriente acá de un lado o del otro, no importa, derecha, izquierda, o bien en la parte inferior, en la parte derecha, o bien también representa en la parte izquierda. Eso representa la escoliosis
en la parte de las cervicales o en la parte lumbares. ¿Ok? Y por última parte, tenemos una curvatura en la parte inferior de la espalda. En vez de seguir una curvatura aquí perfectamente derechita, nos damos cuenta que esta persona tiene una curvatura mayor en esa parte pronunciada y su columna está literalmente metida, el abdomen está totalmente estirado en vez de estar contraído y viceversa. O también características propias de una lordosis, quiere decir que esa curvatura, esta está muy pronunciada, se la voy a encerrar de otra manera para que la vean. Esta curvatura sería natural, algo así. Bien poquita, una curvatura natural que tenemos en la espalda, no tan grande así como te la estoy manejando en este momento como marca. Y también característica de una lordosis se refiere a que no tiene ni esa curvatura ni nada, que padece de una erección de la espalda totalmente y que la espalda está totalmente derechita, ya sea en la parte de aquí inferior o ya sea en la parte superior, en la parte del cuello, que tiene el cuello totalmente erecto, no tiene ninguna curvatura en la parte inferior o en la parte superior. A eso se le conoce como lordosis. Bueno. Estas tres características tienen un porqué. Si son genéticamente o naturalmente traen esta patología, nosotros no somos los encargados de solucionar ese tema. Esto se encarga el quiropráctico, el fisioterapeuta, y esos a través de rehabilitación, si se encuentran en una edad joven, posiblemente a través de terapia y rehabilitación y demás, vamos encontrando esas correcciones. Pero aquí hay un dato importante que quiero compartírtelo para terminar esta primera sesión de este tema. Compartirte que el 80% que asiste con esta patología, con el especialista, ¿qué crees que hace el especialista? Hace sus estudios, sus radiografías o su estudio, literalmente, pocas palabras. El 80% de esta población, el médico especialista toma su libreta, hace sus anotaciones y ¿con quién crees que lo manda? Por favor, te encargo que vayas al gimnasio, que busques al mejor coach que encuentres por ahí y ese coach se va a encargar de ti, de hacer la corrección del hombro con hombro, del pecho y las escápulas, de los oblicuos para que fortalezcas y corrijas esa postura, de fuerza abdominal para que metas el piso pélvico y todo lo demás. Entonces, a través del ejercicio, a través de la fuerza muscular, entre más firmes, más fuertes se encuentren tus músculos, automáticamente esa erección corporal empieza a cambiar totalmente. Si yo tengo unas abdominales muy firmes, muy fuertes, automáticamente no dejo que se colapse mi espalda. Si yo tengo un pectoral muy fuerte, muy firme, esos pectorales me van a permitir a mí tener la capacidad de fuerza para hacer y volver la postura lo más erecta posible. Si yo tengo unos oblicuos o un core, un centro de mi cuerpo perfectamente bien fortalecido y un cuadro lumbar perfecto, me va a permitir mantenerme en una línea corporal perfecta y no tener así, no tener así, y no ir perjudicando otra parte de tu cuerpo. ¿Te has fijado cuando estás mucho tiempo parado? Te empiezas a recargar para un lado, te empiezas a recargar para el otro. Cuando estás ahí en las filas incansables de ahí del cine o de otra parte que vayas, y a un lado y a otro lado, la bolsa que cargan las mujeres les empieza a hacer para un lado, el niño que traes cargado del otro lado, la mochilota que llevamos a la escuela de jóvenes, todos esos factores, si me estoy demasiado tiempo en una postura incorrecta, cuando estamos sentados, no me eches mentiras, por favor. ¿Cuánto tiempo aguantas erecto y cómo vamos doblando, doblando y de repente ya estamos todos ahí caídos, ¿verdad? Esa parte es importante que lo tengas en cuenta, que nos hace falta fortaleza muscular. Entonces, te invito a través de esto que hemos hablado hoy de los somatotipos, además del esqueleto del ser humano, que tengas más conciencia de cómo trabajarlo con ello para mejorarles y seguir ayudando. Esto es todo por esta sesión. Nos vemos en la próxima.